AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Soy yo que estoy. Bueno, vamos a arrancar entonces con el editorial. Les prometí historizar la figura de Guillermo Franco. ¿Por qué? Bueno, porque Guillermo Franco tuvo unas palabras muy desafortunadas, de mínima, puedo decir que son desafortunadas, de mínima. Las pasamos hace un ratito. Como veo que el público puede ir cambiando, le propongo a mi querido operador Silvio Soler, a ver si puede poner nuevamente las palabras de Guillermo Franco, que no son poca cosa, no son menores. Está hablando nada más y nada menos que el supuesto racional de este gobierno de disparates. Hay uno que es el supuesto racional. Tocó con todos, es como una especie de Scioli, pero del establishment, o sea, más establishment que Scioli, me parece, ¿no? Y creo que hay que, bueno, nada, rascar un poquito en su historia de vida, en su hoja de vida, porque su hoja de vida nos trae, sobre todo, cuál fue el origen. Esta persona que dice estas cosas tuvo una carrera signada por determinadas personas también que han influido evidentemente en su pensamiento. Nadie, escuchen bien, nadie es funcionario de este gobierno malandra si no es tan malandra como este gobierno. ¿Estamos? Nadie es funcionario de Javier Gerardo Milei si no es tan negacionista como Milei. Nadie es funcionario de este gobierno si no está dispuesto a reprimir a jubilados a los que tratan vejatoriamente con una jubilación miserable. Y nadie de este gobierno zafa de lo que ayer dijo este personaje que se llama Guillermo Francos, alguna vez mano derecha de Domingo Felipe Cavallo, pero también de un personaje siniestro que en un ratito les cuento. Dame el audio para que la gente vaya tomando temperatura, dale. Escuchaba hablar en algunas notas que se hicieron a vecinos del lugar donde están tomadas las universidades y escuchaba gente con mucho criterio cuestionarlos a los chicos y decir, che, yo viví la década del 70, ¿no? Yo también la viví en la universidad. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales. Como ven acá, Franco se hace una especie de lectura o relectura de la historia argentina, que es muy parecida, digamos, a la que emerge de cualquiera de los alegatos que ha tenido o Macera, o Videla, o Agosti en el juicio a las juntas en el año 1985. Es muy parecida, no sé si es exactamente igual, pero es muy parecida. Pensar que la violencia en la Argentina comenzó con unas tomas estudiantiles, o es de alguien muy ignorante, o es de alguien que es más peligroso que Milei, a pesar de su racionalidad. Hoy les contaba, ¿no? La racionalidad no excusa. La racionalidad no es que un tipo que es racional no comete tropelías o no comete barbaridades. Está el nazismo para demostrarlo. La sociedad más culta, más avanzada de toda Europa, planificando el exterminio de millones de personas sin que queden rastros. Eso fue pura racionalidad, una racionalidad alemana, así que imagínense. Y me parece que en ese sentido el papel o el rol que cumple Francos es tratar de despertar en las conciencias de esta sociedad el temor. El temor que provocó nada más y nada menos que la dictadura cívico-militar. Un terror que quedó inoculado por generaciones, a veces de forma más evidente, a veces de forma más solapada, yo creo que casi siempre inconsciente. Ya hace muchos años, casi siempre inconsciente. El otro día vi una amiga a comer a casa y nos decía, la verdad que tengo miedo, me hace recordar a la década del 80, cuando nosotros militábamos, dice, y la verdad es que me recuerda a los palos, me recuerda a los gases, me recuerda a toda una escena muy peligrosa donde todavía la democracia no estaba sentada. Bueno,
La democracia que nosotros creíamos que está sentada, hoy está resquebrajada. La democracia está resquebrajada. Por eso el clima de época es muy parecido. Pero no es igual. En el medio pasaron un montón de cosas. Pero el miedo sí. Yo conozco gente que hoy no firma solicitadas, por ejemplo. O si tienen que hacer un reclamo a la empresa por tal o cual cosa, prefieren que no aparezca su nombre. ¿Sí? Me hace acordar una escena de hace muchos años, nosotros tomando una empresa. Sí, nosotros tomamos una empresa hace muchos años, reclamando por el estatuto del periodista. Cuando todavía las luchas populares, digamos, en el imaginario gozaban de cierta solidaridad social. Bueno, parece que haber cambiado la época. Yo hoy, por ejemplo, para el señor Milei sería un terrorista, para el señor Guillermo Franco sería un terrorista en potencia o potencialmente peligroso. Pero lo cierto es que nosotros lo que estábamos reclamando era la reincorporación de despedidos, se estaba destruyendo empleo y también se estaba violando el estatuto del periodista porque a los despedidos no les pagaban como la ley exigía. ¿Qué podíamos hacer frente a eso? Protestar. ¿Cómo se protesta? Tomando el espacio físico. ¿Rompimos algo? No. Lo único que se rompió, sí, es la docilidad que tienen la mayoría de los equipos de trabajo frente al lugar que les da nada más y nada menos que el salario para vivir. ¿Sí? Pero hay un momento en el que la alineación del trabajo se rompe. Bueno, lo mismo está pasando en las universidades y es lo que se va a llevar puesto a este gobierno degenerado. ¿Sí? Porque es un gobierno que ha degenerado la democracia, con lo cual la única calificación que le cabe es un gobierno degenerado. Les quería contar simplemente que había un compañero en aquel tiempo que no participaba de la toma. En la toma éramos más de 100, pero no participaba de la toma. Entonces, unas cuadras antes, él venía con un paquetito, nos avisaba desde un teléfono público, no estaban de moda los celulares todavía, nos avisaba por un teléfono público que traía los pollos. Entonces nos mandaban una canastita, nosotros le bajamos una canastita por la ventana y nos ponía 2 pollos para que los que estábamos en la toma pudiéramos comer pollo. Y le agradecíamos mucho. Él después venía y trabajaba normalmente y no participaba de la toma. ¿Por qué hacía eso? Bueno, por miedo. Esencialmente por miedo. Es realmente muy importante vencer el miedo para hacer una cosa así. Porque esto te dicen, es el Código Penal, te vamos a castigar, mirá, está el hecho y el derecho. Ahora sí, nunca la acción individual, pero éramos un grupo grande de gente. Como todas las grandes peleas, siempre se gana algo y siempre se pierde algo. Algún otro día le contaré cómo terminó. Pero quería referirme a ese momento y a esa situación de que hay que perder el miedo. Cuando una sociedad pierde el miedo, los que detentan el poder empiezan a tenerlo ellos. Y es sobre ese miedo que actúan como actúan y dicen las cosas que dicen. Es sobre ese miedo que están, y ustedes lo han visto, ¿no? Han montado un espectacular aparato de represión. Lo han naturalizado. Uno camina por las calles de Buenos Aires y se cruza o un carro de asalto, o un patrullero, o hay policía civil, o hay policías con campera celeste, turquesa, hay policías vestidos que parece que van a Marte. Hay de todo en las calles. Parece una ciudad sitiada, pero no nos damos cuenta porque lo vamos naturalizando. Pero lo que dice Francos en realidad tiene un objetivo, que es activar la glándula del miedo. Para los que hemos leído El Eternauta y hemos quedado fascinados por sus símbolos y sabemos cuál es la historia originaria de ese texto, de esa historieta, sabemos que el miedo fue el principal aliado de la proscripción en la Argentina. Decreto 4161, miedo, pum. Se persigue a todos los que dicen Perón, los que dicen Evita, los que tienen un carnet, los que tienen un afiche, los que tienen esto, los que tienen lo otro, se los persigue. Se les sacan las cosas, como hicieron con nuestra querida descamisada Nelly Omar. Ustedes saben, él no pudo trabajar más. Tenía que usar un poncho porque tenía ropas raídas. Entonces, para taparse esa humillación, se ponía un poncho. Y eso a mí me conmueve muchísimo, porque ella tuvo que hacer eso por la maldad, seguramente, de los golpistas, pero también por el miedo de la sociedad. Yo le tengo más miedo al miedo de la sociedad, miren lo que son las cosas, que a lo que pueda hacer Milei. Porque lo he vivido. Porque mucha gente frente al miedo reacciona de manera, uno diría, con algo de cobardía. No, con instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia dice, alejate del bolonqui. No hay mucho que pensar ahí. Ahora, el instinto de supervivencia lo tienen también en ciertas especies. La nuestra, la verdad, es que es la única que va al frente, ¿no? O sea, en algún momento dice, también hay algo que es
cultural y que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con la ideología, que es nada más y nada menos que la dignidad. Hay un punto límite donde dice, bueno, si yo hago esto, me declaro indigno y no puedo vivir con esa indignidad a cuestas, ¿no? También existen los que hacen o trabajan desde la indiferencia, porque nadie está obligado a comprometerse con absolutamente nada, salvo que haya una ética pública que así se lo exija. Hoy, cuando uno dice que esta sociedad está rota, quiere decir que también la ética está rota. Vayan a preguntar cuántos medios de comunicación tienen código de ética. No hay, porque en la Argentina la ética es vaporosa, vamos a decirlo así. Si no fuera así, y si no hubiera esta anomia, ¿sí?, que le gusta tanto decir a la derecha, lo voy a usar en sentido contrario, tipos como Guillermo Franco no tendrían que estar donde están. Tendrían que estar en su casa, jubilado, dejando a la gente en paz y no torturándola, recordándola, activándola, dándola el miedo, diciéndole, mirá que esto empezó así, terminó con la guerrilla y después ustedes saben lo que vino, ¿no? Lo que vino fue fue el terrorismo de Estado, fue el secuestro, la desaparición, la tortura, ¿no?, de nuestros queridos compañeros y compañeras. Digo, no vino cualquier cosa. Ahora, no fue porque tomaban escuelas, Eso pasó porque desde el 55 en adelante en la Argentina imperó de modo intermitente un terrorismo de Estado. Porque si yo la historia, vamos a poner el inicio de la historia del siglo XX en la Argentina, ¿no?, la pongo en el bombardeo que mató 400 personas de la aviación, una aviación propia, ¿sí?, bombardeando a su propio pueblo, y mata a 400 personas en la Plaza Mayor, que es la Plaza de Mayo. Eso no está juzgado, no ha sido ni siquiera condenado. Y se funda un orden sobre esa represión y ese salvajismo. Y se funda un orden desde un Estado terrorista. Matar gente sin juicio, fusilando por la noche en los basurales, es terrorismo de Estado. Son crímenes de lesa humanidad. Pero claro, los que cometieron esos crímenes de lesa humanidad después fueron los dueños durante mucho tiempo de ciertos sindicatos, de ciertas universidades, de ciertos lugares o círculos de poder. Porque la oligarquía no es solamente la oligarquía ganadera, atentos con eso. El que piensa que la oligarquía solamente es la que vuela bosta, no. Esa proscripción fue funcional a muchos sectores de la sociedad argentina. El que se quería quedar con la cátedra de aquel que era mejor, pero porque era peronista, ponía en peligro su salario o ponía en peligro su trayectoria académica, por ejemplo. Esa gente también construyó el antiperonismo. Esa gente es la que vota. Esa gente es la que vota casi visceralmente en contra del peronismo. No importa lo que le pones enfrente. Le pones a Milei y te vota Milei. Y vos decís, pero ¿cómo pueden votar a este degenerado? ¿No? Y lo votan igual. Es más, si fuese más degenerado, pero fuera contra el peronismo, también lo votarían y con las dos manos. A mí me gusta, a veces, yo no soy político, siempre lo digo, analizar un poquito a la sociedad también, ¿no? Porque no creo que esta gente surja de jarrones, ¿viste? No son los Simonki, no vienen en un sobrecito. Son de acá, nacieron en lugares como acá. Aparte, acá en la Argentina no hay aristocracia. En realidad lo que hay es una clase social que se ha apropiado de aquellos símbolos que dan prestigio, que dan poder y que dan una buena fortuna. Como dice Ringo, algunos tuvieron la precaución de nacer ricos. Bueno, eso ya, caramba, si uno pudiera, pero no. Y a algunos les fue mejor. Ahora, en una economía que está constituida por oligopolios, por monopolios, pero además que durante muchas décadas del siglo XX en la Argentina estuvo regenteada, tutelada por el partido militar, con interrupciones que a veces aparecía, Frondizi, Guilía, que un poquito, que más allá, pero siempre con la proscripción del peronismo durante 18 años, se podrán imaginar cuántas generaciones se educaron en eso. Bueno, los hijos, la cría de todo ese odio, hoy la tenemos en el gobierno, y la tenemos en esos que aparecen por allí ufanándose de que son libertarios o que son vaya a saber qué cosa, o que hablan contra los comunistas, en contra de las mujeres, en contra de los gays, en contra de los negros, en contra de los inmigrantes. Esa gente los dejamos un poquito más y se van a transformar en grupo de choque. Lo vimos ayer en Quilmes. Y tienen a estos dirigentes, porque Guillermo Franco se tiene que hacer cargo de lo que hicieron esos salvajes. Y se tiene que hacer cargo de las barbaridades que dice su presidente. Y se tiene que hacer cargo también de haber sido el secretario privado de Jaime Perrió. Jaime Perrió fue el intelectual de la dictadura cívico-militar encabezada por Videla. Por Videla. Porque vos podés ser secretario privado de
Grondona. Podés ser secretario privado de Bonafini, podés ser secretario privado de un club de fútbol, pero ser secretario privado del tipo que fue el ideólogo de una masacre de toda una generación, ¿dónde te pone? ¿Dónde te pone eso? Ahí dirá, che, pero era joven. Che, sí, jóvenes también eran nuestros compañeros. Y sabían lo que estaban haciendo. Discúlpenme, yo sé que acá hay varias interpretaciones sobre lo que pasó. Sabían lo que estaban haciendo. Muchos sabían. Muchos sabían. Entonces, ese personaje, Perrió, le dio nada más y nada menos que la cobertura intelectual a un acto que no tiene nada, absolutamente nada de humano. Lesa humanidad, es un crimen contra la humanidad. Y esa gente, ese tipo de pensamiento, ahí están los Venegas Lynch, todos esos constituyeron lo que antecede a la acción. Alguien pensó antes que esa acción era necesaria. ¿Para qué? Bueno, para hacer lo que hicieron, garantizarse un país donde la protesta fuera prohibida, donde los sindicatos fueran prohibidos, donde la gente tuviese que pensar de modo que ellos querían, y sobre todas las cosas de robarse el país como hicieron, ¿no? Argentina durante el golpe llega y tiene una muy baja deuda externa. Cuando se van, dejaron 45.000 millones de dólares. Y esos 45.000 millones de dólares hasta hoy son una especie de cepo gigantesco que lo dejó la clase dominante en la Argentina. Y de la que todavía no pudimos zafar, porque esos 45.000 después se transformaron en 100.000 y después en 150.000. Y después tuvo que la Argentina volar por los aires y vino un criollo y dijo, bueno, nos vamos a sacar esta deuda de encima. Y lo hizo. Pero claro, gran pecado, porque la deuda es un factor de dominación. Quieren que este país esté endeudado para que este país quede apabullado por el miedo cada vez que Johnson aparece por el balcón de Perón, muchachos. No se da cuenta. Esto es lo que está pasando. Que tengamos miedo porque parecen que pueden hacer todo, incluso lo que quieran con nuestros propios cuerpos. Frente a esto, lo único que hay que hacer, lo único que podemos hacer, sinceramente, lo hemos aprendido de las madres, tener autoestima. No dejarnos pisotear. No dejarnos maltratar. No dejar que se apoderen de las cosas que nosotros queremos. Son ellos los que tienen que rendir cuentas por lo que hicieron. Son ellos los que tienen que rendir cuentas por el crimen de décadas, no por lo que hicieron ahora. Si vinieran mano a mano, ¿no? Si no tuviesen detrás las cosas que tienen, si ante cada reclamo no nos tiraran el gas lacrimógeno o el gas pimienta o nos tiraran los carros de la policía o las motos asesinas, si no tuvieran eso, serían poca cosa. Serían unos miserables degenerados. Es lo que han hecho siempre. Han maltratado, han golpeado, han desaparecido y han lastimado a este pueblo. Y le han sacado algo que es muy importante para construir una nación. El orgullo le sacaron. El orgullo. Ese orgullo que vemos en un puñadito de jubilados, y ahora por suerte lo empezamos a ver en esas facultades donde por fin hay pibes que, además de mirar el teléfono, cosa que es muy válida, ¿no?, empiezan a reconocerse en asambleas. Necesitamos que los pibes empiecen a conocer, no por las redes, no por las cosas, que se vean, que se abracen, que se digan cosas importantes, porque hacerse cargo de un país es hacer cosas importantes. Le dimos para que se haga cargo del país a un salame y estamos como estamos. Entonces yo siempre me pregunto, ¿no seremos nosotros los salames? Me lo pregunto una y otra vez y siempre me respondo, sí. Pero esto algún día va a cambiar.